Bien, mis hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes un estudio, ya con los minutos que nos quedan, quizá va a ser un poco breve, pero quiero que lo aprovechemos este tiempo, porque yo quiero hablarle de un tema que casi no se habla en las iglesias pentecostales. Yo soy un pentecostal, como decimos, de la cabeza a los pies. Me gusta el fuego, me gustan los dones espirituales, me gusta que la iglesia se mantenga siempre en movimiento. Eso nos gusta. Así nosotros nos formamos en el Evangelio, así hemos crecido. Ahora, eso no me quita el saber que muchas veces nosotros, los pentecostales, eh, movidos por esa emoción y, y ese fuego, muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios fue la iglesia de los dones espirituales. Esa iglesia, el mismo apóstol Pablo le decía a ellos al escribirle que ustedes han sido enriquecidos en todo don espiritual, de tal manera que nada os falta en cuanto a los dones. Aún así, con todo y ser una iglesia que tenía todos los dones espirituales, eh, cometieron muchos errores en lo que era el usar esos dones. Lo usaban de una manera desordenada en muchas ocasiones. Específicamente quiero hablarle esta noche sobre el don de lengua. En Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 1, Primera de Corintios 14, versículo 1, el versículo 1 es la continuación del capítulo 13, donde Pablo menciona, seguid el amor y procurad los dones espirituales, lo que indica que el apóstol Pablo quiere que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dar la palabra, es más importante según Pablo. En el 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El hablar en lenguas es un don espiritual que el Espíritu Santo lo entrega a su cuerpo. En la iglesia, siendo muchos, como dice la palabra, tenemos diferentes dones. Entonces, la lengua es un don, y dice aquí el apóstol que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando la lengua es angelical y es para Dios y nuestro espíritu, eso no lo entiende nadie. Es un asunto de mi espíritu con el Espíritu Santo. Pero habla que hablamos misterios. Pero dice el apóstol que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ya esto es la palabra. Profetizar es dar la palabra en un idioma, en un lenguaje entendible. Usted habla la palabra, usted predica y lo hace que el otro lo entienda. Y esa forma de dar la palabra, el objetivo dice aquí, que es para edificación, para exhortación y para consolación. Para eso son las profecías, es para edificar, exhortar y consolar. Entonces dice el 4, el que habla en lengua extraña, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, se ve que no todos tenemos el don de lenguas. Una cosa es que usted habló lengua cuando recibió el Espíritu Santo, que en la iglesia primitiva siempre apareció el caso de que cuando el Espíritu bautizaba a alguien,
hablaba en lengua. Ocurrió con Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos. Ocurrió con los 120 en Hechos capítulo 2. Ocurrió con los creyentes en Éfeso cuando Pablo fue y le ungió, le impuso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Y cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo, había una manifestación inicial y era que hablaban en lenguas. Eso es una cosa, el hablar en lengua cuando se recibe el Espíritu Santo. Y otra cosa es cuando usted tiene el don de lengua, es un don espiritual. Por eso, aquí dice Pablo, el que habla en lengua extraña, el que habla quiere decir que no son todos. Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Atiendan lo que dice Pablo en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Eso quiere decir que no eran todos. Es un deseo de Pablo, de acuerdo a la palabra, es un deseo de Pablo el que todos hablaseis en lenguas. Todo quería Pablo. Pero dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque la profecía es un mensaje que el pueblo lo va a recibir en la lengua que habla ese pueblo. Por eso Pablo dice que mayor es el que profetiza. Ahora en el versículo 6, atiendan esto porque dice aquí, ahora pues, hermanos, dice Pablo, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Recuerden que el apóstol Pablo regularmente visitaba las iglesias. Fueron 13 iglesias que levantó en Asia. Y esas iglesias como la de Corinto, como fue la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Tesalonicense, todas esas iglesias que el apóstol Pablo levantó, recibían de él cuando no estaba preso, porque una gran parte de su tiempo lo pasó preso. Él decía, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Él le está diciendo, si yo voy y lo visito a ustedes, por ejemplo, a los Corintios, que es donde estamos leyendo, si voy y lo visito a ustedes, se supone que ustedes esperan de mí unas palabras de consolación, de exhortación, esperan que yo le hable, pero resulta que si yo voy y lo que comienzo es hablarle en lengua a todos ustedes, dice aquí, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovecharán ustedes si le voy hablando en lengua? Si yo no le hablo con revelación, con ciencia, todo esto lo poseemos nosotros, los cristianos, son dones. Revelación, ciencia, profecía o con doctrina. Lo que indica, y esto es bueno que la iglesia lo entienda, que el apóstol Pablo, su deseo, su esfuerzo se concentró en que la iglesia recibiera revelación, ciencia, profecía y doctrina. Ahí es donde se forman los creyentes. Nosotros somos apegados a la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo les repito que me gustan las manifestaciones pentecostales y que soy un pentecostal desde que me inicié en el evangelio y todavía mantengo ese fuego y esa pasión. Pero lo que le da crecimiento a la iglesia, a ti como individuo, como creyente, te da crecimiento cuando se te habla con revelación, cuando se te habla con ciencia y con doctrina. Una iglesia que no se concentra en estas cosas va a crecer con muchas lagunas y va a tener siempre situaciones de división y vas a tener muchos cristianos inmaduros cometiendo errores infantiles. Ciertamente, dice el 7, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recuerden que en aquellos tiempos se usaba tocar la trompeta para iniciar una guerra. Así también vosotros, el 9, si por la lengua, oigan, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué? Porque hablaréis al aire. Si usted va a cualquier lugar, ya sea a predicar, yo he visto gente que hasta hablando con otro, comienzan a hablar en lenguas. Dice aquí el apóstol Pablo, si por la lengua no dieren palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque ustedes estarían hablando al aire. Tantas clases de idiomas hay, dice aquí, seguramente en el mundo, el 10, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué el apóstol Pablo está enseñándole esto a la iglesia de Corinto? Si usted se lee, yo les recomiendo que lea primera y segunda de Corintios completa, se lo ponga como de tarea, que se concentre en esas dos cartas, y se va a dar cuenta el desorden que imperaba en la iglesia de Corinto. En todos los órdenes. Esa iglesia tuvo el apóstol Pablo que llamarle carnales, niños, inmaduros. Ahí la división estuvo latente y eran llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa que cuando usted se llena del Espíritu Santo, pero no tiene formación en la palabra, entonces usted le pasa como cuando usted pone un cuchillo bien amolado o un machete bien amolado y se lo pone en la mano a un niño que comienza a usarlo. Él se va a cortar y puede herir a otros. Entonces dice aquí el versículo 12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, se deben anhelar, hermano. Quiero que tengan eso pendiente. Se deben anhelar los dones espirituales. Usted debe querer tener los dones espirituales. Y usted debe pedirlo también. Es lo que dice aquí, comenzando este capítulo, donde dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuradlo, o sea, cuando usted le está pidiendo a Dios dones espirituales, usted está haciendo una petición correcta. Hay cosas que para nosotros pedírsela a Dios, tenemos que estar investigando si es su voluntad. Pero cuando usted pide los dones espirituales, cuando usted pide ser lleno del Espíritu Santo, usted no debe tener ningún temor ahí porque usted está pidiendo en la perfecta voluntad de Dios. Cristo dijo, si nosotros siendo malos le damos buena dádivas a nuestros hijos, si nos piden un pescado no le vamos a dar un escorpión, si nos piden pan no le vamos a dar una piedra, sino que le vamos a dar lo que realmente quiere esa persona. Entonces, o sea, le vamos a dar a nuestros hijos lo que en verdad ellos nos están pidiendo. Entonces dijo Cristo, ¿cómo nosotros, si siendo malos le damos buenas cosas a los hijos, no le vamos a dar el Espíritu Santo a los que lo piden? Quiere decir que es la voluntad de Dios el que pidamos el Espíritu Santo. Están llamando a la pastora, por favor no la llamen porque estoy usando su teléfono también en esta transmisión. Continuamos. Así vosotros, dice aquí,
También vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, usted quiere dones espirituales. ¿Para qué? Esto es muy importante. ¿Para qué usted quiere un don espiritual? ¿Para qué usted quiere dones espirituales? Les recuerdo que de acuerdo a Mateo 7:21, hay una cantidad de personas que se van a perder teniendo dones espirituales. Porque dice Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos aquello, profetizamos. Todos esos son dones. Todo eso son dones. Sin embargo, dice el Señor, nunca te conocí. Y tenían dones. Quiere decir que lo importante aquí es, ¿para qué usted quiere un don? A mí me dijo alguien, yo hasta me reí, porque esa persona me dijo, pastor, yo tuviera lo que usted tiene, mire, yo estuviera viajando a muchísimos países. ¿Cómo que usted no sale de aquí? Mire, yo con eso que usted tiene, yo viniera cargado de allá afuera. Y yo me quedé mirándolo así, yo dije, pero qué mal cuando la gente no es bien formada en la palabra de Dios. Porque los dones espirituales no son para usted buscar beneficios. Tampoco son para usted buscar vanagloria. El don no es para usted venderlo. El don no es suyo tampoco. El don es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es usar mi cuerpo. Por eso mi cuerpo, de acuerdo a la palabra, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, el templo es un lugar donde habita Dios. Entonces, mi cuerpo, el Espíritu Santo utiliza mi cuerpo. Entonces, los dones tienen que ser, lo dice aquí bien claro, así pues ustedes que anhelan los dones espirituales, ustedes que lo anhelan, oigan, les repito, que usted debe anhelarlo, debe quererlo. Yo no sé cuántas veces usted de rodilla le ha dicho a Dios que quiere dones espirituales. Pídalo sin temor. Ahora, el que sabe lo que te va a dar es Dios, porque los dones espirituales los da el Espíritu y los reparte como Él quiere. Como Él quiere. Pero hay que anhelarlo. Anhelarlo. Vuelvo al capítulo 1, al versículo 1 que dice, procurar los dones espirituales. Procurad. ¿Qué es lo que es procurar? Hacer la diligencia. Si usted puede hasta coger un ayuno para que pueda estar más en comunión y pídelo, Señor, yo quiero, mira, dame el don de sanidad, dame el don. Usted lo tiene que anhelar, debe quererlo. Ahora, recuerde muy bien para qué usted lo quiere. Aquí dice para qué deben ser los dones. 12. También vosotros que anheláis los dones espirituales, dice Pablo, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, si usted quiere tener dones, es para que esos dones sean utilizados para que la iglesia se edifique, para que el que está en la iglesia, por esa administración suya, se mantenga firme. Hay gente que han estado a punto de descarriarse y han ido a la iglesia y por una palabra que dio el predicador se afirman. Eso es edificación. Hay quienes están en la iglesia y están cojeando y por la palabra que reciben del predicador o del profeta, esa persona se arregla y dice, yo voy a dejar eso, yo no voy a seguir en esta situación, yo voy a dejar el pecado, yo voy a cambiar. Entonces el don tiene que ser para edificación. Por lo cual, dice el 13, el que habla en lengua extraña, óigame bien, pida en oración poder interpretarla. ¿Usted habla en lenguas? No que habló solamente el día que fue bautizado, sino que usted con frecuencia, ya sea
en el tiempo de oración íntima, o ya sea en el culto congregacional con todos los hermanos, usted en ese tiempo usted siente que habla en lenguas. Dice el apóstol Pablo aquí, debe pedir en oración interpretarla. Cosas se pueden hacer en orden. Hay momentos que usted está orando y siente hablar en lengua orando. Usted no está entendiendo nada, pero su espíritu se está edificando. Pero usted no se puede pasar todo el tiempo solamente hablando en lengua, porque usted también tiene que ser edificado en su entendimiento y debe hablar palabras, hablando con Dios, palabras que usted la entienda y que usted sepa lo que le está diciendo al Señor. El 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Oigan esto, si a usted le dan una oportunidad en la iglesia para que, qué sé yo, de una exhortación o predique, y usted agarra el micrófono y comienza a hablar en lengua, ¿cómo yo digo amén? Porque el amén quiere decir así sea. Y para yo decir amén, tengo que saber a lo que le estoy diciendo así sea. Por eso que el apóstol Pablo dice que si tú solo bendices en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, que es el que está escuchando, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que tú has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces ahí volvemos al tema de la edificación. Es lo más importante. Es lo que cada creyente debe tener pendiente. Es lo que cada ministerio tiene que tener pendiente. Edificar. Cada vez que a mí me toca predicar, yo tengo que pensar en edificar. Es muy fácil destruir, lo difícil es edificar. Entonces, cada vez que usted se pare a hablar la palabra o a cantar, lo que sea, usted debe pensar en eso. Yo tengo que tratar de edificar. Entonces, si usted se pasa hablando en lengua todo el tiempo que le dieron la oportunidad, usted no va a edificar, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, a menos que tenga la interpretación. Dice el apóstol Pablo en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oiga eso, el apóstol Pablo está diciéndole que él habla más en lengua que todos ellos y le da gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo tenía todos los dones. Pero dice el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oiga cómo habla este gran hombre de Dios. Pablo aprovechaba bien el tiempo. Pablo disertaba la palabra y trataba de que sus oyentes recibieran lo que él estaba enseñando. Pablo sabía lo que estaba haciendo. El usted hacer discípulos no es tan fácil, porque un discípulo es uno que aprende de su maestro. Entonces, para usted hacer discípulo tiene que enseñarle. Por eso Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo no puedo ir a hablarle en lengua a ustedes porque no se van a edificar. El 20, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Cuando la palabra del Señor nos manda que seamos como niños, lo que está diciendo es que no tengamos malicia. Usted puede ver que a los niños de una edad corta, 4 y 5 años, ellos no tienen malicia. Ellos todo lo hacen con corazón sano. Y Pablo está diciendo, para la malicia sean niños, pero no. Pablo dice, pero deben ser maduros
en la forma de pensar. Maduro en la forma de pensar. Usted no puede actuar como que usted es un niño. No, hay cosas que el sentido común te dice que no tienen, que no se deben hacer. A veces yo veo hermanos en la calle, oigan esto, en la calle con culto al aire libre, que cogen un micrófono con todos esos inconversos ahí esperando palabra de Dios, y cogen un micrófono y tardan 10 minutos hablando en lenguas en la calle, hablando en lengua. Los inconversos no entienden eso. Ese no es un escenario para hablar en lengua. Si usted va para la calle, lo que tiene que hacer es prepararse en lo secreto. Esa lengua, háblela en su habitación, buscando fortaleza, fuego de Dios, palabra, para que cuando usted salga a la calle, entonces Dios le dé el denuedo. Pero la calle no es para usted ponerse a hablar en lengua con un micrófono, que lo que va a dar es una mala impresión de lo que es el evangelio. Yo sé que esto es muy fuerte para los pentecostales, pero son enseñanzas dadas por el apóstol Pablo. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El 23, oiga esto: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, vamos a poner un ejemplo. Nosotros como iglesia Palabra de Salvación nos reunimos allá donde nos congregamos o en el club. Toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Oiga lo que le acabo de decir. Estamos en el club, por ejemplo, que regularmente van personas que no son cristianos. Dice el apóstol Pablo: si toda la iglesia, estoy en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, lo más seguro es que usted le va a decir a Pablo, si Pablo estuviera en este tiempo, ¿sabe cómo le dirían algunos incontrolables? ¿Cómo le dirían a Pablo? Ese es lo que está es frío, este fuego nadie me lo quita, que el Señor reprenda al diablo, que cuando yo siento este fuego nadie me para. No, Pablo está diciendo, si todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. ¿Qué le pasa a Pablo? No quiere que lo llamen loco. No, Pablo dice que la palabra cruz es una locura para los que se pierden. Pablo sabe que a él lo llamaban loco, pero era por la cruz, no porque hacía cosas para parecer loco. Confundimos eso tantas veces. En estos días vi unos hermanos en la calle dando un culto. Y ante una manifestación del Espíritu Santo, el predicador se metía a los charcos de agua sucia y zapateaba el agua con los pies y la agarraba con las manos y la brincaba para arriba. Y se tiraban en el pozo y se revolcaban porque para ellos como que eso era una señal de que el Espíritu estaba en ellos, meterlo al agua sucia. La gente que caen en agua sucia y hacen todas esas cosas como frenéticamente son los endemoniados. Usted ve que un endemoniado cae y puede haber hasta un vidrio y lo corta. Se meten, no saben dónde caen ni siquiera. El Espíritu Santo no, el Espíritu trabaja en orden. Y no es verdad que el Espíritu Santo quiere que a nosotros como iglesia nos confundan con locos. Por el contrario, ellos deben recibir un mensaje bien claro, que se entienda, y no que con una actitud así nosotros lo alejemos del evangelio, que es lo que puede pasar. Dice el apóstol: van a decir que están locos. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan, es hablar palabras que se entiendan, y entra algún incrédulo, miren cómo Pablo toma muy en cuenta a los incrédulos, porque a esa gente que nosotros tenemos que ganar, y entra algún incrédulo indocto,
por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese incrédulo que va a la iglesia, ese incrédulo que va a un culto que estamos celebrando, él está lleno de dudas. A él le han dicho que nosotros somos locos. Cuando llega a nuestras reuniones, debemos, como dice el apóstol Pablo, con palabras entendibles, dice, deben ser que convencidos. Usted no puede convencer a alguien sin argumento. Para convencerlo hay que explicarle el evangelio, hay que explicarlo con todo lujo de detalle para que el incrédulo, al entenderlo, tome la decisión de aceptar a Cristo. Eso es lo que dice ahí el versículo 24 del capítulo 14. El 26, ¿qué hay, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo. Esas eran las reuniones, salmo eran canciones de los salmos. Tiene doctrina, tiene lengua. Oye, Pablo está diciendo que todo esto es válido. Miren, voy a repetir el 26, porque Pablo está diciendo que todo es válido. Pero miren lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reuní cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero oye cómo termina el versículo 26. Hágase todo para edificación. Observen cómo el apóstol Pablo repite mucho en este capítulo 14 la palabra edificación. Porque de hecho en eso es que estamos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, dice el apóstol. Entonces aquí él habla de que debemos hacerlo todo para edificación. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Observan que Pablo no está diciendo que no la hable, sino la interpreta. Él está diciendo que si tú estás hablando en lengua y nadie la interpreta, ni tú tampoco, no le dé volumen. Háblala tú para con Dios. Lo voy a volver a repetir. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y lo demás por turno y uno interprete. Dice, y si no hay intérprete, nadie tiene el don ahí, entonces usted calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Observen cómo Pablo le está dando pautas para que la iglesia de Corinto, que estaba bien desordenada, comenzara a hacer las cosas en orden. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. El 32 tiene la clave para eso que son incontrolables, como dicen. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Cuando dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que el Espíritu Santo no obliga. Por eso le dije hace un momento que el que sí quiere obligar es el demonio, que tiene a la gente y lo tira al piso cada vez que quiere. Los demonios agarran a los endemoniados. La gente que tiene demonios, ellos cuando se le antoja lo ponen a pasar vergüenza. Ya usted sabe. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no trabaja así. Dice aquí 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que quiere decir que yo no puedo, con la excusa
de que estoy lleno del Espíritu Santo a ser un desastre. No, porque el Espíritu me usa en la medida que yo se lo permito. Entonces, no me diga que el Espíritu Santo te llevó a hacer algo que tú no querías y te obligó. No, siempre el Espíritu se sujeta al profeta. El profeta, por más ungido que esté, no tiene para qué hacer tantas cosas que a veces lo que hacen es endurecer a los que no son creyentes. Y como dice el apóstol Pablo, terminan creyendo que nosotros estamos locos. Dice el 33, todavía es más claro, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Saben la gente que yo he visto apartarse del evangelio? Porque alguien que dijo que estaba ungido por el Espíritu y hablando de parte de Dios, le vino con una palabra fuera de orden. Esas cosas pasan. Todas esas cosas pueden pasar. Otros han sido avergonzados públicamente. Alguien con un exceso de unción, entre comillas, agarran y ridiculizan a la gente públicamente con la excusa de que están llenos del Espíritu Santo. Y aquí habla de que los dones tienen que ser para edificación, no para usted destruir a alguien. Dios no es Dios de confusión, el 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, como cuando comencé le decía, tienen que tener el deseo de los dones espirituales. Es la perfecta voluntad de Dios que nosotros tengamos los dones espirituales, pero tenemos que usarlo para la edificación de la iglesia.